Saludos, amigos, amigas. Ricardo Pelmán, aquí en una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que nosotros preparamos con la intención de que el contenido del mismo pues resulte útil a ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan la sintonía a esta hora. Jessica, como sabes, tenemos un contenido muy bueno. Hoy tenemos una invitada que promete llevar a ustedes mucho conocimiento sobre una de las cosas más importantes. Claro que sí, no, es un tema de verdad. De los seres humanos. Pero no le vamos a adelantar tanto. No, para nada. Vamos a darle ahí para cuando... Vamos a darle esa inquietud. Sí, cuando venga, sí, exacto. Saben, amigos, que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster. Y que estamos... También estamos ahora mismo en Facebook, @consulta participativa. Así que sintonícenos. Así es, en Facebook Like. Y también recuerden nuestra dirección electrónica, consultaparticipativard@gmail.com. También pueden contactarnos a nuestro número de WhatsApp para sus sugerencias y preguntas al 809-769-4500. Y a todos los amigos que nos ven allá en los mares, nuestro canal de YouTube también, nuestro canal de YouTube Consulta Participativa. Vaya a Consulta Participativa y dele a la campanita. Y también hay que decir que estamos también en Twitter, @consultapar. Oh, sí, Twitter, @consultapar. Bien, amigos, vamos a una pequeña pausa, no sin antes manifestar la tristeza que sentimos por el fallecimiento de un amigo. Falleció el doctor Sócrates Andújar Carbonell, un caballero, un amigo, una persona entregada a su pensamiento, a su creencia política, entregado a su familia, a sus amigos, una persona de una sonrisa siempre y una pequeña orientación a todos los que le conocimos. Lamentamos mucho la partida del amigo Sócrates Andújar Carbonell y le extendemos nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a la señora Amador, a sus hijos. Que descansen en paz y que vaya por el camino del divino junto con él. Volvemos en breve. Bien, amigos, hoy se celebra el Día Mundial de la Discapacidad y es propicia la ocasión para mencionar a doña Mary Pérez de Marrancini, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Un trabajo único, un trabajo tesonero, un trabajo de amor, un trabajo ejemplar. Cuando pensamos en discapacidad, pensamos en rehabilitación. Y repito, pensamos en doña Mary. El Día Internacional, ahí tienen ustedes a doña Mary, esa madre que en su obra de amor ha servido a tantos dominicanos con necesidad de rehabilitarse, con necesidad de la ayuda, con necesidad del apoyo. A doña Mary, como siempre, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Este será, digo yo, un reconocimiento
eternos del pueblo dominicano, a doña Mary Pérez de Marrancini. Y también mencionar a un amigo estimado y querido, nuestro amigo Magino Corporán, director del CONADIS, del Consejo Nacional para la Discapacidad. Realmente Magino se ha entregado a su labor de dirigir una institución que no siempre puede lograr todos los objetivos por el asunto de recursos. Para este tipo de trabajo siempre los recursos pues resultan pocos, pero tenemos también que felicitar a nuestro amigo Magino Corporán del CONADIS, quien ha hecho una labor tremenda con los hoteleros, con la asociación, con las zonadores, ha concitado respaldo de los cabildos, ha concitado respaldo de muchas instituciones que como el CONADIS también trabajan por los discapacitados y para ayudar a enmendar con granitos de arena que tal vez observándolo se ven pequeños, pero que con solamente ayudar a un solo discapacitado es inmenso. Felicitamos en este día de la discapacidad y hacer mención de que la cantidad de discapacitados en la ciudad de Santo Domingo anda alrededor de los 200,000 y tantos entre hombres y mujeres. Y usted dirá, en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito, en el Gran Santo Domingo. O sea que el trabajo es grande, es inmenso, rehabilitación está siempre lleno de personas y el CONADIS haciendo su labor. ¿César el abusador? Ay. ¿Ya dimos con él? ¿Se acabaron los abusos? Se acabaron. Pues César el abusador, como todos saben, fue detenido en Bucaranga, Colombia, parece ser un complejo turístico, y según informaciones de la Procuraduría General de la República y de la Cancillería, César el abusador será extraditado desde Colombia hacia los Estados Unidos. Este señor, con su inmenso prontuario de tráfico de drogas, lavado de activos, un señor que se había hecho invisible prácticamente, se había hecho invisible. Pero la ley, la mano larga de la ley, siempre está atenta a estos individuos antisociales que acaban con la juventud y se regocijan y viven de lujos que a la final terminan perdiendo. Recuerdo siempre alguien hace muchos años que me decía, mira, la fortuna del narcotraficante no la disfrutan más de 7 años. Eso Siempre es cierto. la justicia, la ley, pues le atrapa y tarde que temprano terminan encerrados. No, y que también siempre se están escondiendo, o sea, realmente no tienen forma de disfrutarlo como uno quisiera. Hay que acotar que eso no se puede hacer solo en las sociedades, en ninguna sociedad. Porque este señor andaba por las calles de la capital dominicana y del país, tenía negocios, se divertía, vivía, tiene familia, pero finalmente en un operativo internacional con las autoridades dominicanas, las autoridades de Colombia y las autoridades de la DEA, César el abusador va a tener que aprender a abusar de otra forma. Amigos, hasta aquí mis comentarios. Jessica, ¿qué nos tienes hoy?
Bueno amigos, en esta ocasión les voy a hablar sobre los bloqueadores de datos de USB. En la actualidad hay puertos USB por todas las partes para poder cargar nuestros aparatos electrónicos, ya sea en un aeropuerto, en baños públicos, en centros comerciales, hoteles, entre otros lugares. Lo que no sabemos es que conectando estos dispositivos electrónicos en cualquiera de estos lugares ponemos en peligro nuestra privacidad, ya que abrimos una brecha a los ataques cibercriminales y con esto ellos pueden acceder a nuestros datos más personales. Toda información que tengamos en nuestros dispositivos electrónicos, a esta información tienen acceso con estos ataques ciberelectrónicos. Por eso, hace unos años se crearon estos bloqueadores de datos USB, los cuales nos protegen de peligros como son el just hacking, que es una especie de ataque ciberelectrónico en el cual los criminales instalan un programa malicioso en los puertos de carga de las estaciones y que infectan cualquier aparato electrónico que nosotros conectemos. Estos ciberataques, señores, son tan peligrosos que con los mismos se pueden incluso vaciar una cuenta bancaria. ¿Cómo funcionan? Bueno, son pequeños adaptadores, como pudieron ver en pantalla, los cuales tienen un puerto de entrada y tienen un puerto de salida que permiten la alimentación energética, pero bloquean el intercambio de datos. El vicepresidente de seguridad de IBM avaló el uso de los bloqueadores para disminuir la exposición al hackeo. Por ende, señores, hacer uso de estos bloqueadores de datos de USB, como siempre decimos, es mejor prevenir que lamentar, porque la verdad es muy duro cuando acceden a toda esta información que para nosotros es una información muy delicada y vemos que otras personas ya tienen acceso a ellas. Así es, Jessica. Y ojo, también hay que tener cuidado con los televisores smart. Los televisores smart, según una reseña a la que tuvimos acceso, el FBI ha hecho una advertencia. Porque recuerden que es muy bueno tener un televisor, qué maravilla, donde te puedes conectar en Netflix, a tus canales favoritos en YouTube, en Facebook, y tener ese seguimiento, esa capacidad, ese poder estar comunicado, pero advierten que estos televisores tienen una cámara y también tienen un micrófono y que con ciertas aplicaciones usted puede estarle mandando la información no solo de su ubicación, sino también de lo que usted habla en su intimidad. Estos televisores smart, que son una maravilla, Jessica, para uno disfrutar. Son fenomenales. Fenomenales. Pues hay una advertencia de que podrías estar enviándole a otros, a hackers, precisamente, información de la ubicación, información íntima y de tu entorno a través del micrófono y la cámara instalados en estos artefactos. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestra invitada. Bien, amigos, esta tarde en Consulta Participativa, hoy en Consulta Participativa tenemos la presencia primero de una amiga, una gran amiga. Tenemos a la doctora Demeter de Marchena. Ella es oftalmólogo, cirujano especialista en microcirugía ocular. Pero la doctora no solamente es doctora oftalmólogo, la doctora es educadora, periodista, locutora, comunicadora y maestra de ceremonia. No, la doctora tiene un currículum. Bienvenida a su casa, doctora. Pues muchas gracias, distinguidos conductores y productores de este programa. Para mí es un placer, siempre me he sentido como en casa. Y como educadora y formadora de futuros médicos,
pues el interés en la docencia y en que todo este público que yo sé que lo sigue a ustedes tenga algunos conceptos de formación en el área oftalmológica, pues para mí es de mucho interés. Y además estamos en una época del año bonita, a mí particularmente me torna un poco nostálgica, sí, porque es alusiva a la familia, alusiva al nacimiento de Dios nuestro Señor, en fin, es una época muy hermosa, Sí, sí. en la que se estrechan los lazos y bueno. Jessica, tú sabes que yo te he comentado que yo no lo voy a ocultar, ¿eh? Yo tengo un objetivo de conquistar a la doctora, ¿eh? Yo tengo que quiero conquistarla porque la calidad de la doctora en materia de comunicación es excelente, es una dama con mucha calidad para estar aquí sentada en este panel con nosotros, Claro, compartiendo. con Sería un nosotros. gusto, sería Voy un a gusto. ver cuándo, voy a ver qué voy a hacer. Estoy jugando el loto Sí. a ver si yo consigo Sí. conquistar a la doctora. Sí, Doctora, hay muchas posibilidades, le Doctora. puedo adelantar. Hay Bueno, muchas posibilidades. ese puntito fue muy bueno, Opelman. Doctora, hay muchas preguntas, muchas inquietudes que tenemos de los amigos televidentes. Recuerdo que va a ser 2 años, le fallamos a los amigos televidentes porque le dijimos que la traeríamos lo más pronto posible de nuevo a una nueva entrega, pero realmente usted ha estado ocupada y en fin. Hay una preocupación puntual en las emergencias oftalmológicas. Esto porque si usted lo revisa, alguien se golpea un ojo, tiene un accidente y va a emergencias. ¿Y a qué emergencia va? Los oftalmólogos tienen emergencias. Háblame de las emergencias oftalmológicas, que tengo muchos amigos televidentes preocupados con eso. Bueno, es un excelente punto y digamos que no lo voy a poner en compromiso, pero comentábamos, eso es un chisme entre ustedes y yo, que qué pasaba que no se veían oftalmólogos en emergencia aquí detrás de bastidores. Entonces, resulta que los especialistas hacemos servicios de llamada, pero sí hay emergencias. Entonces también sería así rapidito, bueno incluir una diferenciación entre el concepto de urgencias y el concepto de emergencias. Sí. Entendido que la emergencia tiene menos de 24 horas, o sea, de 24 horas para abajo, y la urgencia ya sería de más de 24 horas. Eso es importante. Tan importante que ahí uno hace una diferenciación. Entonces, y comprende que sí, que existen emergencias. Entonces tenemos los traumas, tan importante, por ejemplo, en los niños, porque son esos duendecillos, como dice Joan Manuel Serrat, que nosotros muchas veces no podemos controlar. También existen las quemaduras químicas, tantas imprudencias, tantas industrias, a propósito de ese primer segmento que ustedes tienen tan interesante, donde ustedes hablan pues de situaciones que son emergencias de otro tipo, social, económica, política, en fin. Tenemos también la obstrucción de la arteria central de la retina, que quizás no sea un evento tan común, pero sí es importante porque sucede de manera abrupta, hay una pérdida de la visión, en fin. Tenemos el glaucoma agudo. Hay muchos pacientes que sufren de glaucoma. Déjenme decirle, para introducir, que no tengo ahora mismo una estadística exacta en República Dominicana, pero por lo que vemos a nivel de consulta, podemos decir con propiedad que hay una alta incidencia. Incidencia quiere decir número de casos nuevos en nuestra consulta de glaucoma. Sobre todo del glaucoma, gracias a Dios, no de la emergencia que constituye el glaucoma agudo, que era lo que queríamos decir, pero sí del glaucoma de ángulo abierto, que es un tipo de hipertensión intraocular que genera daños en el campo para ya de una vez iniciar con el glaucoma agudo, ¿verdad? O con el glaucoma en sentido general, donde el paciente va a tener una pérdida paulatina del campo visual porque se van lesionando las fibras del nervio óptico. Doctora, pero discúlpeme, pero el glaucoma, por ejemplo, ¿puede empezar en un ojo y continuar en el otro ojo o cómo sería? Sí, puede empezar de las dos formas.
E inclusive si se presenta simultáneamente, no necesariamente tiene el mismo grado de evolución en ambos ojos. Pero definitivamente lo preocupante, ya que hoy tratamos el tema de emergencias oculares, es que no se cura, no respeta credo, ni religión, ni edad, ni nacionalidad. Es decir, usted la puede operar y vuelve a salir. Porque no es que vuelve a salir, el que nunca se va. Usted da un tratamiento paliativo. Cuando usted y ya vamos a incluir entonces ahí esto como la parte de la terapia, cuando usted le da un tratamiento medicamentoso, porque el tratamiento médico se divide en dos partes, el medicamentoso y el quirúrgico. Cuando usted da un tratamiento medicamentoso, usted puede empezar con una monoterapia, o sea, un solo producto oftálmico. Después usted ve que no puede controlar la tensión intraocular y entonces usted se lo aumenta a 2, entonces ya es una terapia múltiple. Pero finalmente usted decide que las condiciones de ese paciente ameritan una cirugía. Pero con todo esto, usted lo que ha dado es un tratamiento paliativo, porque cuando hay un componente de herencia, un componente hereditario, para hablar con propiedad, esto afecta hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el glaucoma de la variedad normotensiva generalmente es de ángulo abierto. ¿Qué yo quiero decir con todo esto así, como muy científico? Que el paciente nunca se le va a quejar de dolor, no va a ir a una emergencia, como en el caso del glaucoma agudo, que estamos tratando hoy. Entonces, él va sencillamente a hacerse una evaluación de rutina. Quiere cambiar su lente, o evaluarse, está haciendo una evaluación general en el año, y entonces él va a la consulta, y cuando usted hace hasta con una simple fundoscopía directa, lógico, la historia clínica tiene mucha importancia. A veces se cree que hay algunas especialidades, como en el caso de la oftalmología, que la historia clínica no tiene importancia, porque como el ojo se ve pequeño, y como el ojo no mata a nadie, entonces como que se minimiza. Pero sí, la importancia de la historia clínica es vital. No solamente para hacer un diagnóstico definitivo, sino que tú, antes de llegar a un diagnóstico definitivo, tú tienes que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. Pero, doctora, tomando en cuenta varias cosas posibles, descartas y finalmente a través de lo que es hoy medicina y evidencias, o sea, análisis, estudios, etcétera, usted determina. Ahora, el glaucoma que vamos a ver hoy es el glaucoma el glaucoma agudo. Es un glaucoma donde hay lo que se llama un bloqueo pupilar, porque el humor acuoso no pasa de la cámara posterior a la cámara anterior del ojo. En palabras sencillas, se bloqueó la dinámica del humor acuoso, que es un líquido creado dentro del ojo que determina la presión que está dentro del ojo. Como eso se dañó, para fines de entendimiento, entonces se crea una presión intraocular muy elevada, el paciente manifiesta un dolor intenso, entonces él va a emergencia. Pero ese glaucoma agudo se da cuando ya el paciente está presentando ese problema de glaucoma y no se va a tratar. Sí, generalmente no es de inicio, salvo que ese paciente tenga lo que se llama, hablamos ahorita o mencionamos, porque como no estamos tratando en amplitud, ¿verdad? Glaucoma de ángulo abierto. Y dirá, bueno, pero ella está hablando de ángulo de agudo, como de, bueno, que el paciente tuvo una crisis de dolor. Eso fue lo que yo entendí en un ojo. Y él fue a emergencia. Bueno, resulta y viene a ser que hay dos tipos de glaucoma de acuerdo con el mecanismo de clasificación. Uno de ángulo abierto y uno de ángulo cerrado. Eso de ángulo o de ángulo estrecho. Eso de ángulo viene porque precisamente el sistema a través del cual, como si fuera un sistema pluvial, se realiza la dinámica del humor acuoso, puede ser que tenga, digamos, las válvulas como abiertas para que ese líquido, como si fuera el agua, por una tubería de PVC, circule bien, o simplemente, como pasa, por ejemplo, en una presa, cuando cierran los diques, ¿no? Y entonces se preserva el agua o se libera. Entonces, digamos que en el agudo cerraron, o mejor, se cerró, se trancó, se acumuló mucha agua, entonces la presa estaba a punto de desbordarse. ¿Es eso lo que llaman ojo seco? No, esto es glaucoma. Okay. Esto es una enfermedad del nervio, puramente. Ya lo del ojo seco
es el llamado síndrome de ojo seco, pudiera constituir no una emergencia, pero sí una urgencia. Y se ve mucho en pacientes alérgicos y en pacientes de edad avanzada. Pero, doctora, yo estoy un poco confundido con el asunto del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que es tensión alta en los ojos, ¿no? Es la presión de los ojos. Sí, se dañó la tubería. Se dañó, exacto. Se acumuló el agua, Exacto. generó presión. Entonces, usted dice que eso es operable, que se hace cirugía para solucionar el problema del glaucoma. Se hace cirugía, pero se hace cirugía como una alternativa de tratamiento. Entonces, es una patología crónica del ojo. No se cura. No se cura, pero también tiene un estadio agudo. Porque lo de agudeza y ¿Causa ceguera la glaucoma? Claro que sí. Lo de agudeza y cronicidad tiene que ver con el periodo de evolución de la enfermedad, sea cual sea. Hoy estamos en oftalmología, estamos hablando de emergencias oftalmológicas. Entonces, para que nuestros televidentes diferencien lo que es una crisis de presión alta en un ojo por un glaucoma, que es lo que se llama glaucoma agudo, también queríamos que ellos supieran que era un glaucoma con una aparente normalidad, claro, que no duele, y otro que sí duele. El que duele generalmente es porque esas vías de escape del humor acuoso, que es el que determina, ese líquido que determina la presión adentro del ojo, están estrechas o cerradas. Ese es el que te hace crisis. Entonces, quizás no necesariamente el paciente tiene que tener un tiempo, no necesariamente tiene que llegar a ser crónico para él hacerte esa crisis, porque ya él tiene una estructura anatómica. Claro. La presa de por sí tiene las puertas, las válvulas estrechas. Entonces, es posible que ese paciente haya que hacerle una cirugía. Cuando él llega a un glaucoma agudo, entonces tú tienes que hacer una perforación que se llama iridotomía con rayos láser, con jack láser, porque tú tienes que resolver esa emergencia. Claro. O sea, la presa se está desbordando, hay que abrir para que él desagüe. Entonces se le hace una válvula adicional. Doctora, me está haciendo señas que debemos ir a una pequeña pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero dejarle en el aire esta pregunta. En nuestra población, en la República Dominicana, ¿cuáles son las afecciones o patologías oftálmicas más comunes y cuáles son las que provocan ceguera al que la padece? Sí. Esto después de la pausa. Doctora, no, antes de irnos a la pausa, porque lo del glaucoma me tiene como lo tiene nervioso. Nervioso. Yo le dejé en el aire las dos preguntas. ¿Cuáles son las patologías más comunes en nuestra población? Por si existen segmentos de población que propenso a tener... A determinadas patologías, sí es posible. ¿Y cuáles de estas patologías son las que resultan más perniciosas para la visión? Es bueno, y lo voy a decir antes de que se me olvide, para entonces nosotros ahí cerrar con el glaucoma, que el glaucoma es más frecuente en la población negra y en la población con miopía alta. El glaucoma. ¿Sí? Porque un ojo, bueno, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero un ojo miope es un ojo grande. Entonces tenemos una retina más tensa. La retina, la membrana interna encargada de la visión del ojo, funcionaría como un wallpaper. Entonces, cuando lo ponemos muy tenso, se puede romper, se puede desprender de un ángulo. Entonces, todas estas son condiciones que crean una anatomía predisponente a. Ahora, contestando la pregunta ya de manera completa, tenemos el glaucoma, tenemos la retinopatía diabética, que pudiera no ser una emergencia, pero sí una urgencia, o sea, un asunto de atender, pero de más de 24 horas de evolución, porque es un paciente donde, bueno, tú le diagnosticas la diabetes, el paciente entiende que él debe con su endocrinólogo atenderse, pero otro de los especialistas importantísimos es el oftalmólogo. Entonces, el oftalmólogo se encarga de la parte visual.
se encarga de advertirle al paciente que esa diabetes le va a ocasionar trastornos en la retina que van a disminuir paulatinamente su visión. Y hablando de manera global, diabetes, catarata y glaucoma son las principales causas de ceguera a nivel mundial. Obviamente, a mí que me gusta tanto también lo político-social, la catarata es un problema, produce ceguera a nivel mundial y demás. Ustedes dirían, pero si se opera, ¿por qué está incluida dentro de esa causa, verdad? Porque lo que hay que hacer es operar, la doctora. Claro. Ajá, pero ¿cuáles son las condiciones? Podríamos hacer un programa interesante sobre eso. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones sociales y económicas y políticas, en el sentido de políticas dirigidas, políticas de salud, dirigidas a bien administrar esas cosas, donde la mayoría de los pacientes fueran operados de catarata y usted les resolviera un problema no solamente de salud, sino un problema social? Pero la cirugía de catarata es algo común, ¿no? Es algo común, pero económicamente accesible. Ajá, es tan caro eso. Entonces, tenemos un cúmulo de pacientes en nuestros hospitales. ¿Cubren los seguros esas cirugías de catarata? Sí, en un porcentaje. Pero a pesar de esa cobertura, a pesar de la infraestructura, digamos las prestadoras de servicio, a pesar de las aseguradoras de riesgos de salud, tenemos como, ¿cómo que dicen ahora? Un tema. Tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? Tenemos un problema. ¿Cuál, doctor? Tenemos un problema, o sea, no estamos solucionando los casos de catarata de la mayoría de la población. Hay mucha catarata aquí. Hay mucha catarata. ¿Tú sabes por qué? ¿Desde qué edad se presenta la catarata? ¿Por qué hay mucha catarata, señor licenciado Hoppelman? No, y también ¿Por qué? Porque se Porque la catarata es un problema, un asunto de, por ejemplo, el caso más común que es la catarata senil, porque usted, nuestra joven entrevistadora, la licenciada Jessica, una servidora, vamos a tener catarata, o sea, porque es un proceso biológico donde esa estructura, que es el lente natural, va a envejecer. No va a tener catarata. Ay, no, doctora, no me diga eso. ¿Cómo que no? Sí. O sea, porque hay patologías que son propias de la edad, o sea, vamos a decir de la evolución, porque la gente tiene como un poquito de urticaria, de alergia, cuando le hablan de la edad. Caramba, tan bello que es vivir la vida a plenitud en cada. Pero bueno, y hay otras patologías que son particulares. Por ejemplo, no todo el mundo es diabético, no todo el mundo es hipertenso, aunque obviamente otro tema lindísimo también que podríamos tratar otro día, sí, que sería el asunto del estilo de vida del paciente. La gente no sabe en la medida que tu estilo de vida afecta tu salud. También tenemos preguntas sobre eso. ¿La alimentación tiene que ver con el asunto de la catarata y esas patologías en los ojos? Sí, tiene que ver, a la postre tiene que ver. Yo te podría mencionar así rápido, aunque como que no hemos ido saliendo del tema, somos culpables. De 8 recursos de vida natural. Podemos tener ¿cómo se diría? Bueno, vamos a decirle la clave, ahora no recuerdo el término. Adelante. Tenemos agua, descanso, ejercicio físico, luz solar, aire, nutrición, temperancia, esperanza. Eso es estilo de vida. Adelante. Entonces, cuando nosotros no practicamos eso, hay una serie de enfermedades, entonces ahí viene para que no de una vez enrolemos con el tema de hoy, que nos hemos salido un poco, pero exacto, ahí de una vez enrolamos con la frecuencia de la hipertensión, con la frecuencia de la diabetes. Entonces son enfermedades que tienen consecuencias a nivel de la salud visual. ¿Se da cuenta? Sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos esa frecuencia, esa incidencia, ese número de casos nuevos? Y no solamente incidencia, sino debido a un problema de tipo socioeconómico, la prevalencia, o sea, la permanencia de casos viejos que no se han solucionado. Hay gente que muere ciega en los campos porque no tienen, ¿entiendes? Y cuando el hijo lo trae allá a remolque porque el viejo no quiere salir de su hábitat, entonces ya muchas veces viene con otro problema combinado, con un glaucoma. Claro. O resulta que el paciente tiene catarata, pero también tiene diabetes. Entonces el diabético padece un tipo de glaucoma, que es el glaucoma
neovascular, que es un glaucoma junto con el congénito muy agresivo. Entonces ya tú tienes un problema, porque ya tú no le puedes garantizar, y ya me estoy metiendo en bioética, tú no le puedes garantizar a ese paciente que va a tener la misma calidad de visión que un paciente que no tiene una enfermedad sistémica, que está atrás, produciéndole un problema que le está restando calidad de visión y por ende calidad de vida, y ahí entramos en el estilo de vida. O sea, la salud es un complejo, la salud es un complejo. Sí. Entonces, dentro de nuestro tema, mencionamos el glaucoma, mencionamos la catarata, pero la catarata sería ya una urgencia. Mencionamos la obstrucción de la arteria central de la retina, generalmente se debe a coágulos. Entonces, una persona que tenga antecedentes de hipertensión es una persona que es candidata para una obstrucción de la arteria central de la retina, que regularmente, si no se detecta a tiempo, termina por la falta de oxígeno, así mismo como otras estructuras. ¿Qué es un infarto, señores? Un infarto simplemente es una obstrucción a nivel, o sea, una muerte del tejido, de X tejido. Puede ser cardíaco. Ahora mismo tenemos, ¿verdad?, el triste fallecimiento de ese colega. También, ¿por qué? Porque fue a nivel cardíaco, fue un infarto al miocardio, afectó al miocardio, el músculo que envuelve el corazón y que lo hace latir. Pero puede ser un infarto cerebral, como un accidente cerebrovascular, los famosos derrames. Entonces, cuando usted no se cuida, usted puede, si usted tiene ya antecedentes hereditarios, ser propenso, o sea, usted está aumentando la presencia en su vida de lo que se llaman los factores de riesgos. Claro. Por eso es que yo insisto en la educación, por eso me gusta la educación, porque usted como profesional, yo soy oftalmólogo. No, usted es oftalmólogo, pero usted debe de leer de otras disciplinas, porque a usted le va a tocar atender pacientes con patologías combinadas, con una historia clínica. El paciente te llega, y te llega como te llega ese arbolito, con una serie de cosas, pero usted hay que poner la bolita en su sitio. O sea, usted, no, espérese, mi amor, mire, esto es de esto, esto es de esto, y tú le organizas la vida. Doctora, dentro de esas emergencias oculares, aparte de la obstrucción, una de las que me llamó un poquito la atención fue sobre el desprendimiento de la retina. ¿Cuándo se da esta? Mira, el desprendimiento de la retina también es más frecuente en el paciente miope alto. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, comparamos la retina con un wallpaper, entonces cuando se desprende, sea que sea un agujero o que se desprendió en una esquina, eso es un desprendimiento de retina. Entonces, la dinámica del vítreo, por ejemplo, porque tenemos que tener en cuenta que el ojo es una cavidad llena de líquidos. Está el humor acuoso en una parte del ojo, que es tiene una consistencia parecida al agua, pero también está el humor vítreo. Directamente en contacto con la retina está el humor vítreo. Entonces, se inocula por debajo del área desprendida y va produciendo un desprendimiento progresivo de la retina. ¿Y cómo la persona se comienza a dar cuenta que está pasando por eso? Interesante pregunta. Cuando usted como médico oftalmólogo recibe en su consultorio a un paciente que le dice que él la ve de la mitad para arriba bien y de la mitad para abajo mal, o sea, que él le delimita un horizonte, una frontera, prende automáticamente los sensores y envía a ese paciente a hacerle una sonografía ocular. Lo que nosotros llamamos, puede ser de tipo A o de tipo B. Cuando hacemos una ecografía B, hacemos una sonografía. Cuando hacemos una ecografía A, hacemos el famoso cálculo de lente, requisito previo a una cirugía de cataratas, porque tanto para tus gafas como para tu lente intraocular se necesita un cálculo particular, personalizado, de la magnitud, lo que la gente le dice, el paciente le dice el aumento. Doctora, súbamele el aumento, bájemele el aumento. Exacto, la capacidad que tiene el lente para doctora, la visión. No nos podemos ir sin hablar de la señora conjuntivitis,
Pero hay una pregunta que yo quiero que usted me conteste rápido para Y que de, me los hable. y de los traumas, Sí, así rapidito. y para que me hable de la conjuntivitis. Hay ahora como una moda, yo he escuchado, tengo inclusive amigos, que no, yo voy a salir de los lentes, yo voy a poner un lente intraocular. Intraocular. Hábleme, ¿eso soluciona? ¿Eso es saludable? Hábleme de los lentes intraoculares. Bueno, vamos a ponerla, o sea, cada cosa, ¿verdad?, en su lugar. Acuérdense que tenemos poco tiempo. Sí, tenemos poco tiempo y no quiero dejar de hablar de los traumas. Las conjuntivitis, nosotros las hemos incluido dentro de un cuadro que se llama síndrome de ojos rojos, porque tenemos dos casos principales que son la alérgica y la bacteriana. La alérgica, el cuadro básico es, aparte del enrojecimiento, mucho prurito, mucha comezón, y también tenemos problemas con nuestros niños porque entonces se rascan y empeoran el cuadro con relación al grado de inflamación. Obviamente, tanto si es bacteriana, que seguro, por definición, se va a deber al contagio con un germen, ahí podríamos incluir una de las cápsulas que queríamos dejarla ya para el final, que es la recomendación de que usted no se manipulara los ojos, el interés de tener las manos limpias, en fin. Pero al final el tratamiento de ambos casos va a ser medicamentoso. En el caso de las alérgicas va a ser con un antialérgico, básicamente un antiinflamatorio, probablemente un antibiótico para cubrir el paciente, para evitar un organismo bacteriano oportunista que lo infecte. Y en el caso de las que son bacterianas per se, pues obviamente que va a haber un antiinflamatorio y un antibiótico. Se nos acabó el tiempo. Por eso es que yo tengo que conquistarla para que usted venga al panel. No me dan un chancecito para hablar de los dos minutos. ¿Cómo estamos? ¿Nos queda un minuto? Nada. Nos sacan de la... Doctora, bueno, gracias por volver a su casa. Se nos quedaron los lentes intraoculares, la presbicia, la que sé yo cuánto, como siempre. Y los traumas. Por eso quise mencionar los otros traumantes, los otros diagnósticos. Déjamela a mí, no te preocupes, que yo lo voy a traer de nuevo. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Consulta Participativa nueva vez y sabe que esta es su casa. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.